que nada, cuando hablamos de la palabra exponentes, es cuando tenemos un número o una letra elevada a una cantidad. Como tener x al cuadrado, x al cubo, x a la 5, o 2 al cuadrado, 3 a la 4. Entonces, eso es primero que nada los exponentes. Dentro de los exponentes se pueden realizar pues, múltiples operaciones, ya sea que los multipliquemos, los sumamos, los dividamos. Cada una de esas operaciones entra dentro de estas categorías. La primera, como dice, propiedad del producto, la segunda, propiedad de la potencia de una potencia, y así hasta llegar hasta la propiedad del recíproco o del inverso. Por ejemplo, aquí en el punto número 7 nos dice que la propiedad de la potencia 1. Si nosotros tenemos un número que está elevado a la 1, ¿a qué es igual ese número? ¿Alguien de ustedes sabe? Ok. Si tenemos, por ejemplo, x a la menos 1, ¿a qué sería igual? Si, si tiene un número negativo, si el exponente es negativo, ¿qué se hace? Bueno, igual ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Si la propiedad de la potencia por una potencia. Por ejemplo, si yo tengo x2 por x2, ¿a qué es igual? X2 por x2. Ok, entonces de ahí vienen esas propiedades. Si yo tengo un número o una letra elevado a la potencia 0, ¿a qué es igual? Ok, entonces ya medio reconocen algunas de ellas. Igual ahorita vamos a ver cada una de ellas. Si ustedes recuerdan, pues en las derivadas había derivadas que era derivada de x a la 2 o derivada de x a la 2 más x más 3. Para poder derivar o para poder integrar, ustedes y yo necesitamos casi saberlo de memoria esto, que estas 8 propiedades que están aquí. Se las tienen que ustedes pues grabar. Y ahorita vamos a ver cada una de ellas, no se preocupen. Bueno, ¿alguna duda antes de pasar? ¿Comentario? Con la número 1. Nos dice propiedad del producto. Y dice lo siguiente: un mismo número al multiplicarse con exponentes diferentes conserva la base y se suman los exponentes. Aquí era lo que ahorita comentaba, que yo les preguntaba, cuando tenemos x a la 2 por x a la 2, ¿qué es lo que se hace? La letra se conserva, la x se conserva, pero los exponentes se suman. Aquí les puse yo o les dije un ejemplo. En este caso es 3 a la 4 por 3 al cuadrado. Aquí este 3 pues toma el rol de esta x. ¿Qué es lo que se hace? Sería este 3 que vemos aquí, se le suman sus exponentes, como lo vemos aquí. Sería 3 a la 6. Y pues esta es la primera propiedad, cuando la base es la misma. Tómale foto, como ustedes quieran. Si ustedes lo quieren poner. Si ustedes lo quieren poner, pues para que entiendan lo que está diciendo el texto. Bueno, vamos al punto número 2. Propiedad de la potencia de una potencia. ¿No acaso acotar el otro? Si quieres tomar el foto, no te celular. Ok, entonces en el número 2, propiedad de la potencia de una potencia. Y aquí nos dice un exponente de un número x elevado a otro exponente es igual a la multiplicación de ambos exponentes. Y tenemos la fórmula o ecuación, como lo queramos llamar, que nos dice x a la a elevado a la b. ¿Qué es lo que se hace? Se multiplican los exponentes, el exponente a y el exponente b. Y aquí les dejo un ejemplo. Es 2 a la 5 elevado
a la 2. ¿Qué es lo que se hace en este ejemplo que está aquí? Aquí lo podemos ver. Se multiplica el 5 por el 2 y eso es lo que se va a después a desarrollar. Aquí sería 2 a la 10, que es lo mismo multiplicar 10 veces por sí mismo al 2. Y esto es la propiedad de la potencia de una potencia. ¿Sí se alcanza a verlo? Lo chiquito porque casi no. A ver por si no alcanzan a verlo o todavía siguen sin verlo. A ver, ahí es x a la a paréntesis b y su resultado es x a por b. Se multiplica el exponente a por el exponente b. ¿Ya lo apuntaron? Bueno, entonces vamos con el tercer. ¿Ya todos lo apuntaron? Vamos con el tercero. Propiedad del producto de dos números elevados a una misma potencia. Y dice lo siguiente: multiplicación de dos números elevados a la misma potencia es igual a la multiplicación de esos números elevada a la potencia común. Aquí, cuando están elevados a la misma potencia, es cuando tenemos, por ejemplo, x al cuadrado por y al cuadrado. Recuerden que x y y pues pueden ser cualquier número. Y lo que nos está diciendo esto, que cuando tienen la misma potencia, lo que se multiplica es esto que vemos aquí, la base. Y aquí nos lo muestra en el ejemplo. En el ejemplo es 4 al cubo por 3 al cubo. Son las mismas potencias, lo único que se hace es multiplicar 4 por 3. Y ahora sí, en este caso sería 12 al cubo. La potencia se conserva. Aquí la base sí se puede multiplicar. Lo único que se conserva es el exponente. Aquí, por ejemplo, si fuera así tal cual xy, mi resultado sería xy a la a. Aquí este por está de más, lo podemos omitir, pero sería x por y, sería xy a la a. No sé si esa era tu duda. Entonces vamos a la número 4, propiedad del cociente de dos potencias, o propiedad de la división de potencias. La división de dos potencias con la misma base es lo mismo que la base elevada a la resta de los exponentes. Aquí no sé si alcanzan a ver los slides. Okay. Ahorita les hago o que se los voy a dictar. Es xa entre xb igual a x a la a menos b. Cuando tenemos la división de una potencia, lo que se hace es restar los exponentes, como lo vemos aquí, o aquí en la parte de abajo. Por ejemplo, si tenemos 9 entre 9, es la misma base, que es lo que nos está mencionando el x que vemos aquí. Es la misma base, lo que se hace es restar los exponentes, el de arriba menos el de abajo. Como lo vemos aquí en esta parte, sería 9 a la 5 menos 3 es igual a 9 al cuadrado, que es igual a 81. Dividamos exponentes, se hace eso, se resta el de arriba menos el de abajo. En este caso, como la base es la misma, la base se conserva. Pero si fuera diferente, pues sí, se hace la división. Por ejemplo, si fuera 4 entre 2, se hace la división. Al quinto, propiedad de la potencia de un cociente. Y dice lo siguiente: una fracción en la que el numerador está elevado a una potencia y el denominador está elevado a la misma potencia es lo mismo que la fracción elevada a esa potencia. En el punto anterior teníamos los exponentes diferentes. Teníamos que x a la 5 entre x a la 3. Eran diferentes los exponentes, por eso los restábamos. En este caso, cuando ambos
Ambas potencias tienen el mismo exponente, lo que se hace es elevar toda esa fracción al exponente que tengan. Como por ejemplo, aquí tenemos 7 tercios y ambos están elevados al cuadrado. ¿Qué es lo que se hace? Se pone entre paréntesis y se eleva todo al cuadrado, ya que es lo mismo que tener esto a esto. Eso es cuando los exponentes son iguales. Aquí no se puede restar, por obvias razones. Hace rato me lo dijeron, pero igual. En la propiedad de la potencia 0, todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Entonces no importa qué letra sea, no importa qué número sea, siempre el resultado va a ser igual a 1. Y aquí lo tenemos, x a la 0 es igual a 1, y se nos da un ejemplo, 8 a la 0 es igual a 1. Ahora vamos al séptimo, propiedad de la potencia 1. Y aquí, igual, otro también me lo mencionaron, pero de todos modos, todo número elevado a la potencia 1 es igual a sí mismo. Aquí se nos da un caso, x a la 1 es igual a x, es igual a lo que hay en la base. O, por ejemplo, 7 a la 1 es igual al 7, a lo que tenemos en la base. Si tuviéramos 20.000 a la 1, pues sería 20.000 el resultado. Bien, ¿ya todo lo apuntaron? Bueno, entonces vamos al último, ahora sí, el que ahorita les comenté al inicio, que es la propiedad del recíproco o el inverso. Esto es cuando tenemos un exponente elevado a una potencia negativa. Siempre que tenemos un exponente elevado a la potencia negativa, dice lo siguiente: todo número elevado a la potencia es igual al inverso de este número a la potencia n. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo x a la menos a, siempre voy a poner el 1 o el número que tenga. Si aquí dijera 4x a la menos a, sería 4 entre x a la a. Aquí ponen el 1 porque sabemos que hay un 1 antes de este x, pero entonces depende del número que tengamos, es como se va a hacer la fracción. Esto lo vamos a ver muchísimo cuando empecemos con las integrales, vamos a ver mucho este tipo de operaciones. Y aquí se nos da un ejemplo, 5 a la menos 2. En este caso sería 1 entre la cantidad 5 al cuadrado igual a 1 entre 25, que es igual a 0.04.